Hola, hola. ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a mi canal en Charla con Yeka. Por fin me salió. No saben la cantidad de veces que he estado grabando, borrando. Porque no me salía el bendito saludo, por Dios. Ay, eso de dejar de grabar un buen tiempo a uno como que lo descuadra, lo descontinúa. No me salía, pero por fin ya pude hacer un simple saludo, pero con mucho cariño, con mucho amor y diciéndoles otra vez más, bienvenidos a mi canal. Hoy he venido con el espíritu gracioso, un poco alborotada. Pero cuéntenme qué han hecho ustedes en mi ausencia. ¿Ya están listos con sus historias paranormales? Bueno, mientras ustedes me mandan sus historias, yo estoy aquí para contarles una vez más esta historia paranormal que me la han mandado desde Estados Unidos. Y ya saben lo que yo siempre les digo, que yo lo cuento a mi manera. Como yo soy, con mis gracias. Ya ustedes me han visto como yo lo cuento en mis otros videos. Y decirles también que si ustedes tienen alguna historia paranormal, valga la redundancia, ¿no? Así se dice. Bueno, si tienen ustedes alguna historia paranormal, algún suceso extraño y deseen que lo narre en mi canal, escríbanme a yekehistoriasreales@yahoo.com, que se los voy a dejar en la cajita de información aquí abajito. Aquí abajito. Ay, yo siempre digo aquí abajito. Bueno, dejémonos de gracias, de tanto esfuerzo y pasemos a esta historia bastante interesante. Ahora sí, a ponerme seria. Ya saben que siempre se me sale mi gracia por ahí, a veces hasta me salen algunas palabritas un poco, no, ya discúlpeme, ¿no? Bueno, un saludo para Carlos Manuel, desde aquí, desde Holanda, para Estados Unidos, quien me ha mandado esta historia. Carlos Manuel me cuenta, hace como 7 años, él vive con su familia en Estados Unidos. Sus hermanos, al menos todos sus hermanos viven allá. En cierta ocasión se reúnen bueno, él con 3 hermanos más, que son varones, en la casa de su hermana la mayor, que es la única mujer, que es casada y tiene 2 hijos, un nene y una nena. En una ocasión, pues ellos se reúnen, una reunión familiar, están todos los hermanos, algunos llevaron a su novia. Él me cuenta que, bueno, él fue solo, ¿no? Pero que el resto llevó a su pareja. Tuvieron una tarde muy bonita, una noche muy bonita, porque se quedaron hasta tarde conversando, tomando, entre música. Y ya avanzada pues la noche, su hermana, la mayor, que era la dueña de la casa, que tiene una casa muy grande, muy bonita, se retira ya a descansar con su esposo. Me atoré, eso significa que tengo que tomar mi tecito, me había olvidado. Bueno, en realidad es agüita. A ver, permítanme por favor un sorbito. Gracias. Muy educadita estoy, ¿no? Bueno, la estaban pasando pues muy bonito, muy pues en familia, ¿no? Ya llegada la noche, como lo estaba contando, su hermana la mayor se retira con su familia, su esposo y sus 2 hijos a dormir. Ya después también se van sus 2 hermanos, ¿no? Con sus respectivas parejas. Y se queda hacia la parte trasera de la casa para continuar, pues, la fiesta, digamos la fiesta, la reunión, ¿no? Era él más su hermano, el penúltimo, eran los más jóvenes, con su novia, con la novia del hermano.
Entonces se quedan ellos dos, me cuenta con la novia, y eran los más jóvenes también, y la continúan en la parte trasera porque como la casa de su hermana era muy grande y para no hacer bulla, para no molestar, pues se fueron hacia una habitación que había hacia la parte trasera de la casa donde continuaron pues escuchando música, hablando. Y me cuenta que en conversación, entre conversación, pues tocan el tema pues de lo paranormal, ¿no? Hablan de sucesos que les pasaron, cuentan sus experiencias, qué le pasó a la vecina, que la vecina me contó, escuché esto, me pasó esto. Y cuando de repente la novia de su hermano se le ocurre, pues les propone hacer la ouija. Pues y ellos como estaban en la diversión, digamos en la joda, como no, uno dice, bueno, a ver, vamos a hacer vamos a jugar la Ouija, ¿no? A ver si es cierto, si es verdad, que en realidad dice que los tres lo tomaron como un juego, como una broma. Entonces la novia de su hermano toma un papel, agarra un papel que encuentra y de una forma muy burda hace, ¿no? Es lo que él me dice, lo que Carlos Manuel me dice, de una forma muy burda, pues hace el sí o no y las letras, ¿no? Lo más, las letras del abecedario, ¿no? Que es lo que se hace en una tabla Ouija, que no era una tabla, era un simple papel. Y ponen ahí una moneda. Entonces, pues ellos comienzan a hacer sus preguntas. Él me cuenta, me dice, eran preguntas tontas, me dice así, porque como te digo, Carlos Manuel me cuenta de esta manera, como pues era un juego lo tomábamos prácticamente. Estábamos como niños jugando en un juego. Y hacíamos preguntas y nada, la moneda nunca se movió. Entonces nosotros también, pues, hasta burlándonos y todo eso. Cuando de repente Carlos Manuel ve que la moneda rápidamente hace un zigzag. Entonces dice que él se queda pálido, dice que ahí se le quitó el hipo, se le quitó la borrachera, se le quitó todo, se le quitó la ganas de reírse, mientras que su hermano con su novio, con su novia, pues no vieron que la moneda se movió. Entonces, pues él les dice lo que acaba de ver y sus hermanos y su hermano con la novia pues no le creyeron, le dijeron, pero tú estás loca, es producto de tu borrachera, se comenzaron a burlar de él, pues no, le dijeron, ya estás viendo doble, bueno, todas las bromas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Que hasta él mismo dudó, él dijo, bueno, entonces seré que ellos, de lo borracho, ¿no? Debo de haber visto, pues que la moneda estaba en zigzag, ¿no? Se había movido en un zigzag. Ya saben lo que es zigzag, ¿no? Así, ya. Mi cabecita lo muevo. Bueno, dejan pasar eso, ya no le dan importancia. De todas maneras, él siempre se quedó con la... Bueno, en ese momento él se quedó con la duda. Ya terminaron la reunión, cada quien se fue a dormir, nunca le contaron a la hermana mayor, hasta ese momento no le contaron que habían hecho la ouija. Como les digo, Carlos Manuel no le dio importancia ya después de ese suceso de lo que pasó, ¿no? No dio más importancia. Ya al día siguiente cada quien a su casa. Pasan como 2 meses y Carlos Manuel me cuenta que su sobrina, que tenía unos 14 años, la hija de la hermana mayor, donde se había reunido en su casa, comienza a tener como unas especies de convulsiones. Pero Carlos Manuel me dice, no eran convulsiones en sí, sino era como, bueno, lo voy a decir en palabras de él y en palabras de la niña, ¿no? De su sobrina, que en ese entonces pues contaba lo que ¿no? Lo que le estaba pasando. Mi sobrina a veces se sentía tan débil que caía al suelo y comenzaba como, nosotros pensábamos que eran convulsiones, pero no eran convulsiones, comenzaba a temblar de frío porque dice que el cuerpo se le enfriaba, se le ponía frío y se sentía tan débil que no podía sostenerse en pie. Entonces la niña caía al suelo, temblaba, entonces todo el mundo pensaba que tenía convulsiones, que estaba empezando con convulsiones. A la par, la niña comenzó a tener
mucho pánico en las noches, sentía que la molestaban, sentía, dice, la presencia como especie de una persona, como una niña, dice. Inclusive ella misma cuenta, otra vez me estoy atorando, a ver, ahora sí. Ella misma cuenta, les cuenta, ¿no? A sus papás, a su familia, de que a veces pensaba de que se veía a ella misma, pero que también le daba la sensación de que veía como especie de una niña, como si fuera como si fuera ella también, ¿no? Como les estoy diciendo, les estoy contando. Y la niña comenzó a amanecer con moretones en los brazos y como ella tenía su cabellito largo, me cuenta Carlos Manuel, ¿no? El tío de ella, se le comenzó a caer el cabello, a perder mucho cabello, los moretones, los ataques de pánico la fastidiaban, la molestaban, esas especies de convulsiones que tenía, entonces la familia estaba alarmada. La familia se dice que repercutió en toda la familia en general, tanto en la familia de mi cuñado como en nuestra propia familia, porque no sabíamos lo que le estaba pasando a mi sobrina. Es lo que Carlos Manuel me cuenta. Igualmente dice, a la par también y comenzó a adelgazarse y su carita, me dice, era como ver a un muerto en vida. Se estaba como secando, consumiendo, flaquita, y de verdad todos estábamos desesperados sin saber qué era lo que tenía, porque ya la habían llevado al médico y supuestamente no tenía nada. Le habían hecho chequeos más exhaustivos y tampoco encontraron nada. La niña estaba en perfecto estado de salud. Eso derivó que la llevaran a los psicólogos, luego a los psiquiatras, pues que determinaron que la niña tenía desórdenes mentales. Pero su madre decía, no puede ser, hasta este momento ha sido una niña sana y que de un momento a otro, nunca antes ha presentado cuadros que uno pueda decir, bueno, acá hay algo raro, acá hay una conducta que no es normal. No, nunca, una niña sana, una niña tranquila, una niña normal de su edad de 14 años, que está pues empezando la adolescencia. Entonces Carlos Manuel me dice que era desesperante. Nadie en su familia podía pues hacer algo en ese momento porque los ataques cada vez eran peores. La niña cada vez iba empeorando, inclusive comenzó hasta a vomitar, por eso pensaba que a lo mejor tenía una enfermedad y que a lo mejor pues no se lo estaban detectando. Pero se hicieron todos los chequeos como les estoy contando y nada, la niña no presentaba nada. Entonces ahí los psicólogos y psiquiatras, porque estuvo con psicólogos y después con psiquiatras, determinaron que la niña pues tenía problemas mentales, ¿no? Entonces comenzaron a darle medicina y todo eso. Que, que por un lado, me cuenta Carlos Manuel, pues la tenían sedada a la niña porque la niña también entraba en estado de ansiedad, de pánico, y decía que veían, que la jalaban y veía como una niña o se veía como ella, como si fuera ella misma, porque veía la sombra pues de una niña como ella. Bueno, o eso es lo que ella pues percibía, ¿no? O veía de alguna manera. Su madre ya no sabía qué hacer, ya entre la propia familia comenzó a haber controversias porque su madre la comenzó a llevar también a curanderos, a chamanes, porque como toda madre, pues como todo padre, se preocupa y quiere pues curar a su hija y pues uno recurre pues si te dicen, mira, que hay alguien que cura, mira, ya también pues tú vas a todos ellos a tratar de que, ¿no? De que encuentren alguna forma de poder curar, ¿no? De poder curarte. Entonces eso es lo que hacían los padres de ¿no? De su sobrina. Carlos Manel me dice que la familia ya entró en controversia porque la mamá en su desesperación pues comenzó a llevarlo a curanderos, a chamanes y el padre, por ejemplo, no quería, le decía, no, esto es algo psicológico, tú tienes que aceptarlo, nuestra hija pues tiene problemas mentales, hay que ayudarla, pero la madre decía, no, esto yo sé que ella no está loca, ¿no? Y también me cuenta que los psicólogos, los psiquiatras trataban pues, también de convencerla a la mamá de que aceptara la realidad, ¿no? Supuestamente, porque era, pues,
Ya los médicos habían visto que no era nada físico, entonces todo era mental. Y como tenía moretones y el cabello se le caía, pues pensaban pues que la niña pues se inducían los propios moretones, que hasta se arrancaban los pelos, ¿no? Pues era realmente la situación en su familia era terrible. Ya no sabían qué hacer hasta que llegó un padre. Ya, este padre ya había hecho, me cuenta Carlos Manuel, ya había hecho varias sesiones en que rezaban, hacían alabanzas, ¿no? Con la Biblia en mano. Y me dice que podrían calmarla, que la calmaban, realmente la calmaban en ese momento, pero de nuevo volvía lo mismo, lleven a donde la lleven. Y el padre, cada vez que iba, siempre iba con otro que lo ayudaba, ¿no? Que también, yo no sé, ya no recuerdo, bueno, es que como yo no soy católica, yo ya no me acuerdo mucho cómo se le dicen a aquellos que ayudan a los padres y que están en el mismo camino de convertirse padre, es lo que entendí de Carlos Manuel. Pero para esto, ya antes, poco antes, Carlos Manuel me cuenta que que su hermana, cuando había llevado a uno de estos curanderos y que se ofreció a curar a la niña, pero también pasó lo mismo que cuando iba el padre y rezaba, ¿no? Le hacía las curas y todo, pero solo la calmaban momentáneamente o por un tiempo y luego volvían, inclusive hasta con más fuerza, dice. Volvían los ataques, ¿no? Y todo lo que le estaba pasando a su sobrina. Uno de ellos le dijo, en tu casa, era también vidente, es lo que me dice Carlos Manuel, en tu casa han hecho una sesión de Ouija y ahí han jalado a un espíritu que quiere agarrar a tu hija. Cuando la mujer cuenta esto, cuando la hermana cuenta esto, Carlos Manuel cae en la cuenta en la ouija que habían hecho ellos en forma de juego y que lo habían pues hecho en forma de broma y no dieron importancia y todo. Y recordó que él vio cuando la moneda se movió en zigzag sola, mientras que su hermano con su enamorada, con su novia, no lo vieron. Y ahí, pues él dice, ahí se da cuenta. Y ahí él creyó de que su sobrina no estaba con locura ni nada de lo que decían los supuestamente, no supuestamente que habían declarado eso, que la niña pues tenía problemas mentales, sino que realmente la niña estaba siendo pues poseída o atacada por algún espíritu, ¿no? O un demonio, bueno, sabrá uno, hasta ese momento no sabía qué clase de espíritus estaban eh, tratando pues digamos, de posesión, ¿cómo diríamos? De tomar o de entrar al cuerpo de la niña, ¿no? Porque supuestamente eso era lo que estaba pasando. Entonces, ya cuando se llegó a saber eso, mejor dicho, Carlos Manuel le confesó a su hermana lo que habían hecho 2 meses atrás. Bueno, y él me cuenta que se sintió culpable junto con su hermano, ¿no? Inclusive hasta la novia se sintieron culpables porque ellos jamás pensaron pues que iba a acarrear todas estas desgracias que estaban pasando, especialmente con con su sobrina, que era una niña. Ya cuando había venido este padre, el padre había escuchado también todas estas historias, todo lo que estaba pasando en la familia, ¿no? Tanto con los psicólogos, los psiquiatras, lo que decían ellos, ¿no? Lo que había dicho este curandero, lo que habían tratado también de curarlo, o sea, todos trataban ahí de dar su granito de arena y tratar de ayudar, digamos, ¿no? Hasta que sacaron esta conclusión que había sido a raíz de este juego de Ouija que había hecho Carlos Manuel con su hermano, el penúltimo, que era el otro menor, y su novia. Entonces, el que, capellán, creo que le dice al que ayuda al padre, bueno, el que ayudaba al padre, que iba también a hacerle las oraciones a la niña, he bajado un poquito la voz porque ya es bien tarde aquí, es como las 11 de la noche, un poquito más, y están arriba, bueno, ya están durmiendo mis hijos, pero a lo mejor me escuchan. Bueno, y resulta que el que ayudaba al padre, se le acerca a la familia y les dice,
ustedes lo que tienen que hacer, ya que ustedes han contado esto y pues si están buscando ayuda y no encuentran, pues no hay solución hasta este momento para ella y visto lo que ustedes están contando, ustedes tienen que ir a México. Yo sé de la existencia de personas que se dedican a a ciertos exorcismos y conozco a uno en especial. Entonces dice que les dio el nombre, cómo contactarlo y todo. Y bien interesante porque de verdad, yo me fui al Google, ahí al señor Google, y voy, cuando yo no sé algo, no típico, ¿no? Voy ahí al Google. Y Carlos Manuel me cuenta que él tampoco sabía. Y me dice, allá en México hay especialistas. Y verdad, yo me fui al Google y fui a ver, ahí comencé a informarme. Es interesantísimo todo lo que encontré y coincide, muchas cosas coinciden con esta historia que le estoy contando, que me está contando Carlos Manuel, ¿no? Y me dice, yo no creía en esas cosas tampoco, así a ese grado de exorcismo y esas cosas. Yo solamente había visto la película, como la gran mayoría de nosotros, las películas que vemos, pues, ¿no? Del exorcista, que se le voltea la cara y le evita. Bueno, eso no le pasaba a su sobrina, ¿no? Ya eso, digamos, es más ficción. Y pues como mis hermanas, todos estábamos desesperados y no veíamos cura para mi sobrina. Mi sobrina cada vez estaba más consumida. Solo era esperar el momento, pues en que cualquier momento mi sobrina colapsara y quedara ahí nomás y muera, ¿no? O de lo contrario, pues que, como decían los psicólogos o los psiquiatras, pues no, que tenía problemas mentales y de alguna manera pues iba a quedar pues con esos trastornos, ¿no? Así que la familia decidió hacerlo y viajaron a México. Pero Carlos Manuel me cuenta que fue todo un proceso. Antes de ir, mira, ya me estaba olvidando de esta parte. Antes de ir de viaje, que la familia tomara la decisión de ir de viaje para contactar con esta persona que se dedicaba a hacer esta clase de exorcismo. Y cuando ustedes vayan a Google y averigüen ahí, es interesante porque son personas que trabajan con la Iglesia Católica. Inclusive hay una parte de la Iglesia Católica que no acepta tanto esa clase de trabajo. Digamos que la acepta, pero ¿cómo explicar? ¿Cómo encontrar la palabra? Es como una fusión entre la religión católica y el chamanismo. Entonces es una parte de la religión que la religión católica no lo acepta del todo, solamente en casos especiales cuando las posesiones, digamos, o se tenga que hacer un exorcismo demasiado fuerte. Más o menos entendí todo eso, es interesantísimo. Ustedes pueden ir a Google, tal vez yo les estoy dando, me estoy enredando y no me estén entendiendo, pero pueden ir a Google y ahí averiguar, es bien interesante. Entonces, antes de ir pues a contactarse con esta persona que sabía hacer esas clases de rituales, digámoslo así, ¿no? Me dice, estamos ya en todo ese proceso, la familia estaba en todo ese proceso de apoyar el viaje, ¿no? Para que mi hermana y mi cuñado y mi sobrina puedan viajar y contactarse con este señor. Yo estaba de repente en mi casa y siento la necesidad, pero una necesidad de ir. Entonces él me cuenta y me dice que lo primero que hizo, ni bien tuvo esa sensación, yo fui inmediatamente a la casa de mi hermana porque yo sabía que algo iba a pasar. Resulta que él llega, pues, y como ya había dicho, su casa de su hermana es grande, bien bonita, tiene una escalera bien grande, muy bonita su casa. Entonces dice, pues, que él entra y ni bien entra, pues, bueno, lo recibe su hermana, ya de ahí entra y llega hasta casi a la parte de la escalera y se pone a conversar ahí con su hermana y con el esposo de su hermana, su cuñado, que pues vino pues a saludarlo, ¿no? Y en ese momento que estaban los tres ahí conversando, de repente ven parada a su sobrina, ahí, ¿no? Al filo de la escalera. Inmediatamente, pues sus padres han subido para agarrarla, porque dice que su sobrina estaba así, dándose la vuelta, así como que
ya en cualquier momento se iba a caer y rodar por las escaleras. Pero me dice, Jessica, yo he visto como, como especie de una masa gelatinosa detrás de ella, me dice, media grisácea, media gelatinosa, y todo fue rápido, me dice así. He visto cómo se ha puesto detrás de ella y he visto como si esa masa gelatinosa la empujara con tal fuerza que era imposible decir que mi sobrina se estaba aventando. Menos mal que ya mi hermana y mi cuñado reaccionaron a tiempo. Aún así la niña cayó por las escaleras y la llegaron, no, la llegaron a agarrar. Pero él vio eso, esa masa que estaba detrás como especie gelatinosa, una masa, me dice, yo no sé realmente qué es lo que era, más o menos del tamaño de mi sobrina, y vi la fuerza con que la empujó. Entonces para mí ahí ya fue más claro, ya esto no era nada de mi sobrina que estaba loca ni que estaba desarrollando problemas mentales, esto era algo contundente, esto era, sabrá uno pues, como me decía Carlos Manuel en sus palabras de él, ¿no? Me decía, ¿qué es lo que sería? Era una fuerza sobrenatural que estaba tratando de posesionar a mi sobrina. En todo caso, de hacerle daño, ¿no? Y lo curioso es que ahí yo le pregunto, ¿no? Pero mira, todo lo que tú me estás contando, eso también me llama la atención, que tú fuiste el único que vio que la moneda se hizo así en zigzag, ¿no? Se movió en zigzag. Y tú fuiste el único que vio esa masa detrás de tu sobrina que la empujó, porque supuestamente su hermana y su esposo no lo vieron. Ya él después les contó, ¿no? O bueno, en ese momento él les habrá contado. Y él me dice, sí, es verdad, yo fui el único que he podido ver ¿no? Esa cosa y la moneda que se hizo en zigzag. Le digo, pero eso también demuestra que tú tienes esa capacidad de ver. Y ahí ya me contó que él también le habían pasado cosas paranormales también, pero que él no le daba mucha importancia. Que dicho sea de paso, espero contarlas en las próximas historias. Pero bueno, continuamos con esta historia. Resulta que la niña pues la llevaron, ¿no? Felizmente que en el avión no pasó nada, la niña pudo, bueno, viajó sedada y todo, porque, bueno, fue todo ya me imagino, ¿no? Bueno, no, sería muy largo ya explicarlo, no explayarme, pero sí me contó cómo fue todo, pero felizmente que a las finales la niña llegó bien, entre comillas, no pasó nada que uno pudiera decir, uy, ahora, ¿qué esto? ¿Cómo hacemos, no? O que no la puedan dejar subir al avión porque le va a entrar su crisis, porque la niña pues entraba en crisis. Y bueno, la cosa que lograron viajar con ella, lograron viajar, ¿no? Y como les digo, dice que fue un proceso bien difícil, no es que contactaron con el Señor y ya estoy viajando y vamos y nos vemos el lunes, estoy ahí y ahí lo veo, no. Aparte que tenían que ver la situación de su sobrina, que no fue nada fácil. Tuvieron que pedir permiso, bueno, ya es toda una historia. Lograron viajar, lograron verse con este Señor que supuestamente no, sino que hacía realmente, era especializado en hacer, digamos, como exorcismo. Y bueno, su sobrina, se sanó, ¿no? Digámoslo así, o sea, todo lo que le estaba pasando desapareció, pero no fueron una o dos sesiones, fueron varias sesiones. Y la niña fue recuperándose poco a poco hasta que sanó completamente. Nunca más volvió a tener esas clases de ataques, nunca más llegó a experimentar vómitos o que se caía y tenía frío y le dan como espasmos, es la palabra que yo trataba de encontrar, ¿no? Que ellos pensaban que eran convulsiones, pero le daban como espasmos a la niña, ¿no? Que se le bajaba la presión y frío. Y a lo que me cuenta él era que le explicaron ahí también, ¿no? Que un espíritu
que trataban, una entidad que trataba de posesionar a la niña y de alguna forma de hacerle daño. Por eso que la niña se ponía fría, porque esta entidad estaba tratando de tomar el cuerpo de la niña. Por eso la niña se ponía fría, se sentía débil y no podía sostenerse en pie. Esos moretones, pues era supuestamente todo el maltrato que esta entidad estaba queriendo hacer sobre esta niña. Y también algo que nosotros estábamos hablando era que se dice muchas veces, ¿no? Que estas entidades a veces no tienen te pueden asustar, mover cosas, pero que no llegan nunca a hacerte daño ni a matarte. Pero en este caso, yo le pregunté, pero ¿qué tal fuerza para empujar a tu sobrina? Y si no hubieran estado ahí su hermana, sus padres de la niña que a tiempo pudieron reaccionar, a lo mejor la niña hubiera pues tenido un accidente y era obvio, iba a caer y a lo mejor pues moría ahí, ¿no? Y eso es lo que también estábamos hablando, que si realmente estas entidades, qué clase de entidades son que tienen esa fuerza de llegar a hacer daño y hasta matar a una persona ¿no? Una persona viva. Fue muy interesante también la conversación que tuve. Hay algunas historias que son bien interesantes, de verdad, sobre todo cuando le haces preguntas a las personas y te van contando cómo es, ¿no? Interesantísimo. Bueno, ahí no termina la historia. Ya la niña se recuperó, ya, bueno, ahora ya no es una niña, ahora ya, pues, ya es ya es una joven, ya está estudiando, nunca más volvió a tener digamos, esto que les acabo de contar, todo lo que le estaba pasando, ¿no? Nunca más, en su casa también nunca ha sucedido, nunca más cosas extrañas ni nada paranormal. Es lo que me dice Carlos Manuel, ¿no? Pero, ¿cómo son las cosas de la vida? En la universidad donde ella está, tiene una amiga, bueno, tiene sus amigos, ¿no? Una amiga le comenta que en la casa donde ella vive, muchos años antes de que ellos se fueran a vivir ahí, porque ellos toda la vida no han vivido ahí. Ella con sus papás se mudaron, bueno, cuando todavía ya estaban chicos, ¿no? Ella y su hermano estaban chicos, se mudaron ahí a esa casa grande y bonita, porque antes vivían en otro lado. Entonces, en ese antes, en el que ellos no vivían, vivía una familia en el que tenían una hija que había muerto de leucemia y tenía como especie de convulsiones. Cuando todos se enteraron de esto, pues llegaron más conclusiones, pues y llegaron justamente a esto, a la conclusión de que el espíritu era el espíritu de esa niña y bueno, habrá uno como no nos podemos imaginar en qué estado habrá muerto la niña. Se sabe, bueno, que tenía esta enfermedad, la leucemia, y que tenía convulsiones, pero ¿cómo habrá sido su sufrimiento? ¿Cómo habrá muerto la niña con esa cólera, con esa rabia para que llegara a empujar pues a su sobrina y querer hacerle daño, ¿no? Y esas espasmos que tenía su sobrina era como una remembranza de lo que le había acontecido pues a esta niña que había muerto de leucemia y que tenía convulsiones. De alguna manera se lo estaba pasando a su sobrina. Una historia muy interesante. Díganme ustedes qué piensan, si han pasado por algo parecido. Espero que no me haya enredado, porque a veces me enredo, es que cuando a veces son historias largas y yo las tengo que contar así, a mi manera, a veces para recordar una cosa y a veces estoy contando y digo, ay, pero me faltó esta parte que me contó. Pero bueno, espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Carlos Manuel, por tu historia. Espero que me sigas contando, que te animes a contar el resto que te ha pasado a ti. Y espero también que ustedes me cuenten sus historias ahora que se acerca Halloween, ¿verdad? ¿No? Bueno, les mando un beso enorme y un abrazo para todos. Dui.